Único, único es nuestro Señor. Un hombre le preguntó a una mujer: ¿qué crees? La mujer le respondió: yo creo lo que mi iglesia cree. Y el hombre le dijo: ¿qué es lo que cree tu iglesia entonces? La mujer le contestó: creemos en lo mismo. Prácticamente tenía la oportunidad ideal para poder predicarle acerca de su maravillosa fe, y no aprovechó tal vez la oportunidad porque no tenía bien en claro lo que creía. La gente no tiene ni idea en qué ha depositado su fe. Por lo tanto, si no sabe en qué ha depositado su fe no es mejor que cualquier otro objeto. Vamos mecánicamente a la iglesia, nos congregamos, nos congregamos mecánicamente en la iglesia, pero no tenemos un fundamento sólido de nuestra fe. Nuestra fe está puesta en el único Dios verdadero, único Dios verdadero. El que se ha revelado a través de la Biblia, el que se ha revelado a través de las Escrituras, el único y suficiente Dios. Mi pregunta sería: ¿conoces al Dios verdadero? ¿Al único? ¿Conoces al único Dios verdadero? ¿Qué harás cuando tú vayas al cielo si es que eres salvo? Se le preguntó a un grupo de niños. Y uno de los niños más curiosos levantó su mano y gritó: cuando vea a Dios le daré un gran abrazo y hablaré con todos los grandes hombres de Dios. A otro niño se le preguntó: ¿qué harás tú si vas al cielo? Y el niño le dijo: yo iré corriendo a ver a Jesús y le preguntaré si puedo jugar con él en el cielo. Otro niño dijo: mis ojos se saldrían de su lugar porque no lo podría creer y abrazaría a Dios muy fuerte por mucho tiempo porque estoy en el cielo. Otro niño dijo: si yo fuera al cielo, comenzaría a jugar fútbol con mis amigos y le diría al Señor que juegue en mi equipo. Estos son los puntos de vista de los niños. Y son realmente hermosos, son realmente muy lindos tal vez estos puntos de vista. Pero yo quiero que tú y yo veamos por un momento a un profeta, a un hombre, no un niño, sino a un hombre quien vio al Señor y fue un evento maravilloso. Dice la Biblia en Isaías capítulo 6 versículo 1 al 5 primero, y quiero que tú lo atiendas completamente. Dice así: el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros entre los serafines: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria, gritaban los serafines. El versículo 4: sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces el versículo 5 dice: todo se ha acabado para mí. Ay de mí, dice la versión Reina Valera: ay de mí, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Hoy más que nunca nosotros como creyentes, la gente necesita tener un destello del poder de Dios, no de cualquier Dios o de dioses, sino del único y suficiente e incomparable e inigualable Dios verdadero, único. Tienes que escribir en el chat: único,
único Dios verdadero. Estamos conscientes de que hay un único, tú y yo como cristianos, pero tal vez la gente no, tal vez tus primos no, tal vez tus parientes no están conscientes de que hay un único Dios verdadero. Sabemos de que nosotros como creyentes sabemos de que hay un único Dios, y en medio tal vez de la sociedad, en medio de nuestras amistades, en medio tal vez de tanta cosa que hay en la vida y tantas creencias y tantas disque deidades, ¿sabe qué? Hemos escuchado la frase: no importa tú cómo le llames a tu Dios. Para ti puede ser Jehová, para él puede ser Alá, pero no importa cómo le llames tú a tu Dios. Después de todo, creemos en algo o en alguien. Pero ¿sabe qué? Nosotros creemos en un único Dios y verdadero. ¿Cuántos dioses hay? Es la pregunta que yo te haría. Si tú estuvieras aquí en el templo, estuvieras aquí en nuestro auditorio, en la iglesia, tú hubieras gritado: ¡uno! Pastor, hay un Dios. Ahora yo te diría: ¿cuántas capitales hay en tu país? Pues una sola capital. Supongamos que estás tratando de llegar a un destino y alguien te dice: la capital de Bolivia es Sucre. Tú estás queriendo ir a la capital de Bolivia, que es Sucre, pero yo a la capital de Bolivia la voy a llamar Cochabamba. Yo a la capital de Bolivia la voy a llamar Santa Cruz. ¿Verdad que sería una confusión total? ¿Verdad que no es lo mismo decir que yo lo voy a llamar Beni, que yo lo voy a llamar Santa Cruz, que yo llamaré a la capital de Bolivia Pando? Porque en realidad la capital de Bolivia no es lo mismo decir Cochabamba que Sucre, no es lo mismo decir Beni que Sucre, no es lo mismo decir que el único Dios verdadero es Jehová, nuestro Señor, nuestro Dios todopoderoso, el Rey de Reyes, el Dios majestuoso. Alguien tiene que escribir amén por esta verdad absoluta. Las cosas que son diferentes no son lo mismo. Por eso, aunque muchos quieran decir, aunque muchos quieran tal vez querer comparar, tú le llamas Alá, yo le llamo Jehová, no es lo mismo. Las cosas que son diferentes no son lo mismo. Jehová es único, el Señor Dios Todopoderoso es único, único, único. Necesitamos entender que hay un Dios verdadero. La gente necesita entender que hay un Dios verdadero. Jeremías capítulo 2 versículo 11 dice: ¿alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por inútiles ídolos. Pensemos en el Dios de la Biblia. Si usted piensa en el Dios de la revelación de la Biblia, usted va a ver lo que Isaías vio. Y es que Isaías vio a Dios en lo alto, exaltado en lo alto, en esa visión, en eso que él tuvo, en lo que acabamos de leer, Isaías capítulo 6. Él vio a Dios exaltado, y esto ocurrió durante la crisis nacional que se vivía en aquel momento. El rey Usías había muerto y parecía como que Isaías había depositado su confianza para su país en el rey Usías. Pero Usías había muerto. Usías murió. Durante este tiempo de crisis, Isaías fue al templo de Dios y ahí vio al Señor en las alturas, exaltado, lleno de gloria. Y sus faldas, dice la Biblia, sus vestiduras, el largo tal vez de su capa, como los reyes antiguamente tenían una capa. De algunos era más corta, de otros eran más largos. Si querían ser más ostentosos, era mucho más largo. Así como las novias tienen un velo y el velo les llega a algunos a las piernas, a algunos a los tobillos. De otras tiene 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Y de verdad que es muy lindo ver a una novia con su velo, ver a
una novia con la cola de su vestido ahí, igual que en esos tiempos era un rey. Nuestro Dios, sus faldas, dice la Biblia, vi al Señor, dice Isaías, y vi al Señor y sus faldas, sus vestiduras llenaban el templo, hablando aquí de la gloria, de la majestad de nuestro Dios. Nuestro Dios es glorioso, nuestro Dios es majestuoso, nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios no solo es majestuoso, no solo es glorioso, nuestro Dios es único, incomparable. Alguien tiene que decir gloria a Dios por eso. Cuando Isaías vio al Señor, vio muchas cosas acerca de Él, de nuestro Dios. Hoy quiero mencionar 3 atributos de los que Isaías vio. Sea que hay una infinidad de los atributos de Dios, pero mencionaré 3. Número 1, Dios trino. Después oí que el Señor preguntaba, estoy en Isaías capítulo 6 versículo 8. Después vi que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí, dice el versículo 8. Isaías tuvo una visión del Dios trino, no solo del único Dios verdadero, el único Dios incomparable, el único Dios real, sino del Dios en 3 personas. Este es un distintivo cristiano y tal vez el más difícil concepto de comprender para muchos. La idea de que nuestro Dios se ha revelado en 3 personas, la negación de la Trinidad, es el origen de muchas herejías. El unitarismo, la gente que cree en esto, ellos no creen en la Trinidad. Los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Los mormones no creen en la Trinidad. Nuestros amigos judíos no creen en la Trinidad. Lo que yo le estoy hablando hoy es totalmente fundamental. Es una piedra de tropiezo para muchos. ¿Cómo, pastor, que puede ser un tropiezo para muchos? Y es que muchos creyentes ignoran acerca de la Trinidad. Tal vez alguien te puede preguntar: explícame tú de la Trinidad, ya que vas a esa iglesia. Y tal vez puedes responder: está Dios, está Jesús y está el Espíritu Santo. Y sabes que esa respuesta está totalmente incorrecta, porque es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No adoramos a 3 dioses, adoramos a un Dios que se revela en 3 personas. Quiero mostrarte algo en el Antiguo Testamento, ya que los musulmanes, los judíos y los cristianos creen en el Antiguo Testamento. El versículo 8 que leímos apenas hace un momento dice: después oí que el Señor Adonai preguntaba. El Señor Adonai preguntaba: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Es singular. ¿A quién enviaré? Adonai preguntando: ¿a quién enviaré? Una sola persona. Luego, ¿quién irá por nosotros? Plural. ¿Te das cuenta? El mismo Dios, Adonai, hablando primero en singular: ¿a quién enviaré? Y luego en plural: ¿y quién irá por nosotros? Y aquí está la Santa Trinidad actuando en conjunto. No en vano los serafines decían en voz alta: santo, 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 3 veces santo. Santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Isaías está hablando de la naturaleza trinitaria de Dios. Por eso nuestro Dios es único. Por eso nuestro Dios es incomparable. Por eso nuestro Dios es inigualable, único, el verdadero Dios
trino, en tres personas. Gloria a Dios por eso. En los versículos de Isaías, la palabra del Señor, como ya se la mencioné hace un rato, es Adonai. La palabra Señor, ¿no? Y vi al Señor, vi a Adonai. Luego se utiliza otros nombres para referirse al Señor y se los voy a leer. Les voy a leer una vez más el versículo del principio. En el año que murió, estoy en el versículo, aquí estoy. Y dice la Biblia: entonces dije, todo se ha acabado. No, esa no es. El versículo 8. El versículo 8 dice de la siguiente manera. Se los voy a leer. Aquí se me perdió, pero se los leo. Después oí que el Señor Adonai preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo y quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dijo Isaías. ¿Sabe? En los versículos de Isaías que hemos leído, la palabra Señor es Adonai y luego se utiliza otros nombres para referirse al Señor. Y uno de los nombres que se utiliza en estos versículos es Jehová de los ejércitos. Otro de los nombres que se utiliza es Santo, Santo, Santo. Entonces yo quiero que entendamos algo aquí. Tenemos al Adonai singular, tenemos a Jehová de los ejércitos y tenemos a Santo, 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 diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí está la Santa Trinidad actuando en conjunto. Aquí está la Santa Trinidad actuando en conjunto. Quiero mostrarles lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo la palabra Dios es Elohim y termina en I y termina en M, I-M, Elohim. En su naturaleza esta palabra es plural. Podría también traducirse como dioses, pero los traductores de las escrituras sencillamente dicen Dios. En el principio Elohim, plural, Dios es un término plural. Lo que leímos en Isaías termina también en im, y no son tres dioses, sino un solo Dios que se manifiesta en tres personas. La razón por que muchos judíos no aceptan nuestra fe es porque piensan que es una blasfemia creer que Dios tenga un hijo. ¿Sabe qué, querido hermano? Nosotros creemos no que Dios tiene, no que son tres dioses, sino que es un Dios manifestándose en tres personas. La gran comisión, la gran confesión de los judíos llamada el Shama de Israel está en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 y 5 y dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová Adonai nuestro Elohim. ¿Te estás dando cuenta? Adonai singular y luego nuestro Dios, nuestro Elohim plural. Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los judíos dicen: siendo que Él es un Dios, no podemos aceptar la Trinidad. Y no estamos cuestionando eso, no estamos diciendo eso. Tal vez no logran entender. Este tal vez es el principal texto de prueba de los judíos para decir que no van a creer en Jesucristo. El versículo dice: Jehová nuestro Elohim. Jehová es singular, Elohim es plural. La palabra uno es la palabra Eka. ¿No ves? Jehová nuestro Elohim es uno. Uno es. Y la palabra uno singular no es un uno singular, es un uno colectivo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Se lo voy a mostrar con algunos versículos. El único Dios verdadero, el Señor Jehová nuestro Elohim, es uno. Aquí le explico con algunos versículos. Mire, Génesis 2:24 dicen: y serán una sola carne. Habla del marido y la mujer como uno colectivo, una unidad compuesta. Génesis 11:6: he aquí el pueblo es uno. Estamos hablando del pueblo, que son muchos, que son uno. Todos ellos son llamados uno. En Números 13:23 hace mención a un racimo de uvas, muchas uvas, pero un solo racimo.
En Primera de Samuel capítulo 13 versículo 17, un escuadrón marchaba, un grupo de personas, como una unidad compuesta, como un uno colectivo. Una Primera de Crónicas 17:21, una nación, una unidad compuesta, una unidad compuesta, uno colectivo. Nosotros no adoramos a tres dioses, adoramos a un Dios que se manifiesta en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Segundo, ¿qué más vio Isaías que hace único a nuestro Dios? Verdadero. Segundo, santo. Dios es santo. Si estudiarías los diccionarios o enciclopedias para estudiar a Dios y escogerías una palabra para hacerlo, tendrías que estudiar la palabra santo. Esta es la palabra que caracteriza a Dios. Dice el versículo 3 de Isaías capítulo 6. Se decían unos a otros. ¿Quiénes se decían? Los serafines. ¿Qué se decían? Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Si tendrías que escoger una palabra para describir al Señor, sería esta: santo. Es el carácter interno de su voluntad perfecta. Esta es una buena frase. El carácter interno de su voluntad perfecta. Santo significa que Él está en contra de cualquier cosa mundana y diabólica. Dios está en contra del sistema mundano y diabólico. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Esto significa que Dios castigará el pecado. Dios castigará. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Qué va a castigar? El pecado. Tal vez usted dice: yo rompí los 10 mandamientos. Yo le puedo decir: no. Usted se rompe en sus mandamientos. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Cómo puede ser esto? Alguien puede decir: yo voy a romper la ley de la gravedad, saltaré de un edificio. Pero si tú saltas del edificio, tú te rompes. Con eso no rompes la ley de la gravedad, sino que la estás demostrando. Estás demostrando la ley de la gravedad. Usted no puede romper las leyes de Dios. ¿Por qué? Aunque las desobedezca, lo que hace es ponerse del lado del pecado. ¿Está entendiéndome? Hoy día puede tomar una posición. Deje la vieja pasada manera de vivir y comience a vivir para el Señor. Los serafines son seres angelicales. Tal vez la única vez que se les menciona es aquí en Isaías. Y dice de estos seres que tienen 6 alas. 2 se cubren, con 2 se cubren el rostro, dice el versículo. Con 2, ¿por qué se cubren el rostro? Porque la santidad del Señor es extrema, extrema, extrema. Con 2 se cubren los pies. Están avergonzados de estar delante del Señor. Con 2 vuelan. Ellos observan envuelto en sus alas, cubriéndose de mirar la santidad del Señor. Y lo que dicen, lo único que pueden decir al estar delante de la presencia grande de nuestro Dios, maravillosa de nuestro Dios, lo único que estos seres celestiales pueden decir es: santo, 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 santo es el Señor. Pensamos en Dios como un abuelito ahí con una barba larga, con unos vestidos blancos, así caminando apenas. Pero Él no es un abuelito, Él es 3 veces santo. Él es el anciano de días, Él es el Señor de señores, el alfa y la omega, la antorcha en medio de la oscuridad y la sombra en medio del desierto. Él es la sanidad, Él es el milagro de la salvación. Él es santo, santo, santo. Él es santo, santo. Y tú no puedes burlarte de Dios. Tú no puedes menospreciar a Dios. Tú no puedes pensar que Dios es como tú, porque Él es santo. Aleluya.
Y esto necesita saber el mundo. Necesitan saber que Dios es santo y que Él va a castigar el pecado. Él es santo. Tercero, esto es también lo que Isaías vio. Versículo 5 al 8 del capítulo 6. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, he visto al Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios, dijo Isaías. ¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados. Después oí al Señor que preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Y quién irá por nosotros? Él es el Salvador. El nuevo nacimiento es el Señor. Ay de mí, dijo Isaías. Y en el versículo que yo les he leído dice: todo se ha acabado para mí, que prácticamente vendría a ser lo mismo. Ay de mí, todo se ha acabado para mí. ¿Por qué dijo esto Isaías? ¿Por qué gritó ay de mí? Y es como cuando un niño hace tal vez una travesura y el papá, y de repente sabe que el papá se entera y el niño grita: ay, ay, ay de mí, ay, 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 todo se acabó para mí. Esta fue la expresión de Isaías. ¿Por qué? Porque entendió la condición en la que él se encontraba. O sea, ver al Señor y verse a sí mismo, uno gritaría: ay de mí, ay de mí. Si te autojustificas y condenas el pecado de los demás señalándolos con tu dedo y no te humillas, tú tienes un problema muy serio. Usted no puede reparar una vida rota, pero Dios sí puede reparar una vida rota. Cuando vas a la iglesia, lo que va a pasar es que se te va a dar un mensaje para que tú te acerques a Dios. Y sabes, esto es lo que el mundo está necesitando: entender al Salvador, entender al Dios Salvador que Isaías entendió. El único Dios que puede salvarte, el único Dios que es santo, el único Dios verdadero, el único Dios trino, el único Dios Salvador es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Uno de los serafines se acercó al altar donde se ofrecían los sacrificios de sangre y ponían ese sacrificio sobre el altar, y la sangre de ese sacrificio caía gota a gota sobre los carbones encendidos y era consumida la sangre. El serafín se acerca al altar con unas tenazas y toma un carbón encendido y lo pone en los labios de Isaías y le dice: tu culpa es quitada y tu pecado es perdonado, y limpio es tu pecado. Y esta es prácticamente una profecía, es una gran revelación de lo que ha sucedido y de lo que va a suceder tal vez en tu vida. Si tú me escuchas hoy día y estás abriendo tu corazón, hay un cuadro aquí de la sangre del Señor, del Hijo de Dios, que nos limpia de todo pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no hay perdón para los pecados. Él es el Dios Salvador, el único Dios Salvador. Cualquier creencia que no vea el sacrificio perfecto, la salvación en Cristo, no está en lo correcto. Por eso yo le digo que no es lo mismo que usted diga, ay, que alguien le diga a usted: si tú crees en Dios y él cree en Alá y él cree en el otro y él cree en lo otro, es lo mismo. Y no es lo mismo, porque nuestro único Dios es suficiente para perdonar nuestros pecados, y ninguno ha dado su vida así como Él lo dio. Podemos ver al único, podemos ver al incomparable, podemos ver al verdadero, al Dios Todopoderoso. Si nosotros nos acercamos a Jesús, entonces nos estamos acercando al único Dios poderoso. Quiero terminar diciéndote, y tal vez esta palabra es para mí mismo:
quiero terminar diciéndote tal vez un cuarto atributo que, aunque Isaías no vio, viene siendo muy real para nosotros. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 23, versículo 25: adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Y es que nuestro Dios es un Dios sanador. Nuestro Dios es un Dios sanador, que tiene el poder, Rafa, que tiene el poder para sanar toda enfermedad. Tal vez alguien está necesitando esta palabra: yo apartaré toda enfermedad. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Alaba, alma mía, al Señor. Él es el que perdona todos tus pecados y es el que sana todas tus dolencias. Él es nuestro Dios. El milagro de la salvación, no solamente Él vino a sanar, a salvar, sino también vino a sanar. Y yo creo en esta palabra para mi vida, pero también la creo para tu vida si estás pasando por una enfermedad. Dice la Biblia en el Salmo 107, 19 y 20: en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Él envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. ¿Sabes qué quiere decir esto? Estuviste al borde de la muerte, estuviste al borde del sepulcro, pero Él ya envió una palabra para ti. Ya envió una palabra para ti, para darte sanidad. ¿Verdad que nuestro Dios es único? ¿Verdad que nuestro Dios es único? Escriba único en el chat. Y ¿sabe qué? Comparta esto y dígales a sus amigos: mi Dios es único. No puedo compararlo con nadie. Es una ofensa compararlo con alguien, porque mi Dios es único. Mi Dios es trino. Mi Dios es santo. Mi Dios es salvador. Y mi Dios es sanador. Padre, en tus manos ponemos esta palabra. La atesoramos en nuestro corazón. Y te pedimos que cada hermano y hermana, parte de esta familia en Santa Cruz y aquí en Cochabamba, puedan vivir sabiendo en que han creído en el único y verdadero Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Si tú quieres entregar tu vida a Jesús, haz esta oración de fe conmigo. Señor, te abro mi corazón y mi vida para que tú reines en él. Perdóname todos mis pecados. Reconozco que eres el único y suficiente Dios. Límpiame. Soy tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te amamos, familia. Recuerda que la iglesia la haces tú y la hago yo cuando estamos conectados. Dios te bendiga mucho. Paz.